Hola, día 3 de este experimento, de este reto personal de subir un video a diario, levantarme temprano y lo primero que debo hacer es grabar. De lo que hoy quiero hablar es sobre la educación en mi país, porque he encontrado hay muchas inconsistencias. Y de las primeras inconsistencias, vamos a decir que el gobierno tiene un estándar, un tipo de educación que hace que los docentes y los colegios sigan estas instrucciones como un mandato, como si fuese una Biblia. Y es trabajar por competencias, por capacidades, evaluar que los estudiantes sepan desarrollar unas capacidades específicas para poder desempeñar en los ámbitos académicos, por ejemplo, como saber expresarse en público, resolver ejercicios matemáticos, desde los más básicos hasta los más complejos. Y lo cierto es que he escuchado a personas de forma curiosa decir que la matemática no me sirve, profesor. Solo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y con eso ya me puedo mover como pez en el agua en la vida. Porque nunca voy a aplicar esto o esto, que es algo muy complejo. Y en mi experiencia personal tampoco lo he utilizado. Sí sé los cuatro y agradezco a mi profesora de primaria, la cual me ha instaurado una educación pues muy sólida. Obviamente la disciplina era así y el miedo que teníamos por no hacer una tarea era mucho más fuerte. Entonces sí que hemos formado las raíces y hemos sabido desarrollar algo muy óptimo. Pero ahora hemos llegado a un punto en el que para entrar a la universidad aquí en Perú necesitas, no demuestras tus capacidades, al menos en las universidades públicas, donde tienes que dar un examen de admisión riguroso. No demuestras las capacidades que el Ministerio de Educación te pide, sino ingresas teniendo un conocimiento holístico, un conocimiento general de todos los cursos, de mucha información, que a veces es información que abarca un poco de tu memoria, abarca un poco de tu mente, de tu conocimiento, porque una vez pasado el examen, dejas de utilizar ese conocimiento. Utilizas ese conocimiento solamente para ingresar a la universidad, mas no para otros fines mucho más productivos. Entonces, he aquí una de las trabas. Las universidades piden un examen de admisión para poder filtrar y clasificar a los estudiantes más inteligentes. Pero eso tiene un problema. No está filtrando a los más capaces, está filtrando a los que más han memorizado, a los que más han estado en las academias, y eso es un beneficio obviamente para las academias. Y en esta vida, como es un negocio, es un capitalismo, me parece que está genial. Muchos de nosotros, o quizá algunos de ustedes, han visto que los profesores de academias tienen una estrategia que está netamente orientada a que el estudiante, pum, tome notas, tome notas, tome notas, tome notas, pum, y mejore sus capacidades de resolver ejercicios, tal. ¿Y dónde quedan las capacidades que el Ministerio de Educación nos dice? ¿En qué momento ellos dicen, oh, usted tiene que saber hablar, usted tiene que saber escribir, tiene que saber cómo producir un texto como debería de ser? Eso ocurre en el colegio. Pero si hay algunos colegios que tienen la promesa de que estamos preparando al estudiante de que entre a la universidad, entonces no podemos atrapar, no podemos ir por dos lados. Mientras preparemos para un examen riguroso, mientras metamos valores a un estudiante y sepamos que él es netamente la cuestión de las capacidades. He allí uno de los problemas. Entonces he llegado a una conclusión de que por qué hay estudiantes que sí funciona realmente esta fórmula y la fórmula no funciona porque el colegio sea mágico o porque el profesor de PRU sea Albert Einstein o porque simplemente el Ministerio de Educación ha elaborado un sistema en el que todos funcionan. La única, la única sustancia, el único ingrediente que hace que los estudiantes sean clasificados y que marque una diferencia frente al resto, porque los exámenes de admisión aquí son siempre rigurosos, son exigentes. Algunos de ellos incluso dirán, me hacen perder el tiempo, porque el sistema de filtro hay tantos postulantes y solo entran unos 10 a un tipo de carrera. Entonces, la única diferencia, la única diferencia es aquellos que han vencido a su monumental flojera. Aquellos que han tenido realmente un compromiso de luchar contra esos monstruos que tienen dentro, que es absolutamente la monumental flojera. Y esta monumental flojera
Solamente tú te enfrentas a ese coloso cuando estás en una necesidad, cuando sientes dolor, cuando sientes que tienes que despegar y frente al resto tú no quieres hacerlo porque estás muy cómodo. El colegio es muy cómodo. Hay que hacerlo así. Hay que decirlo de esa manera. El colegio es tan cómodo que a veces es casi imposible que repruebes. Y más aún si es un colegio privado, es casi imposible que repruebes, porque él se enfoca en que seas una excelente persona, un excelente estudiante. Pero a veces hay estudiantes que no comprenden ese llamado, no entienden ese dolor, esa necesidad. Pero la única sustancia, da igual lo que el gobierno diga, me da igual lo que ocurra, lo que la universidad me exija, porque al final es esto lo que controla todo. Para poder empezar algo, esto es lo que controla todo, la mentalidad de querer seguir, de querer luchar, de querer pararte y pelear. Eso es lo único, la única diferencia que hace que filtre a los mejores, a los que han seguido, a los que no se han rendido, a los que han sido siempre consecuentes, han sido consecutivos en sus ataques, ataco, ataco y ataco y no me rindo, son aquellos los que han seguido. Han aguantado absolutamente todo, han aguantado las estrategias del gobierno, han aguantado al profesor aburrido, han aguantado a muchas cosas y aún así han sabido adaptarse en cada situación y han salido ganando. Esa es la única diferencia. ¿Y quiénes son los que se rinden? Hay personas que realmente se rinden, que no, que es muy difícil, que esto es esto tal. Esas palabras que es muy difícil, quizá no voy a poder, no me gusta, tengo miedo. Esas pequeñas palabras hacen que sepulten tus ganas de luchar. Y cuando ya estás totalmente, ¡pum!, en el suelo, lo que dices, oh, esto es muy difícil, mejor me rindo. ¿Y dónde, y dónde quedan esas ganas? Entonces ahí nos hemos pasado por alto una cosa, una cosa. Es que el ministerio en ningún momento habla, o bueno, implícitamente lo pone, estudiantes disciplinados, pum, pum, pum. De eso se encargan los docentes. De inspirarlos a ellos, a que sean unos guerreros, a que luchen, de eso se encargan los docentes. Pero a veces ni los docentes hacemos eso, porque estamos presionados, ¿no?, para desarrollar un tema en específico y no atrasarnos, porque nosotros también, ¡pum!, nos observan, nos descuentan, nos controlan. Este sistema a veces incluso pareciese una estafa. Te preparamos para una cosa, pero cuando llegas a lo no estás preparado para ese examen. Así que tienes que volver a ir a pagar dinero para volver a prepararte o repasar lo que te has olvidado y luego volver a entrar a la U y luego volver a estar otros 5 años. Son muchos años en el cual aprendes disciplina indirectamente, pero nadie te dice cómo ser disciplinado. Nadie te dice cómo debes dar de duro. Nadie te dice cómo debes de luchar. Nadie te dice que te levantes temprano y hagas las cosas. Absolutamente nadie. Todo el mundo le das igual, y eso es cierto. Le damos igual a todos. Y la única diferencia está aquí. Uno mismo, uno mismo, uno mismo. Uno mismo tiene que tener esa voluntad. Si nadie lo tiene, nadie más lo hace. Si tú no te mueves, si tú no aguantas todos esos golpes, todas esas conspiraciones, hasta podrías llamarme loco, que cómo puedes acusar que la educación esté mal, pues tiene inconsistencias o no la tiene, hay evidencia verídica, veo en las clases día a día estudiantes que se matan estudiando, pero que después en otros rubros de la vida terminan de estudiar y luego dicen, oh, genial, soy un empleado más del gobierno. Y sí, a eso estamos yendo, hay que aceptarlo primero, que si seguimos esta vida estamos llegando para conseguir un empleo, pero no estar para siempre en el empleo. Pero nadie nos menciona cómo podría escapar yo de este punto, cómo podría escapar de esta parte de la vida. Y es que aquí nadie te va a enseñar. Tendrías que seguir a alguien que ha logrado algo, que ha logrado escapar, que ha logrado ser libre. A esa persona hay que seguirla, hay que entenderla, hay que estudiarla. Y luego hay que comprender cómo es que ha roto esta parte de, de la vida del sistema educativo, porque el sistema educativo puede que tenga o no tenga sentido, entre muchas cosas. Da igual, pueden haber muchas cosas que no tengan sentido, pero lo único que te hace conquistar todo, cualquier cosa en la vida es esto, es esa locura, son esas ganas de querer luchar, de querer darle duro, de no jamás rendirte. Esas son las cuestiones. Entonces, la educación en mi país es cuestionable, es muy dura. Y eso que no han visto el sistema estatal, porque el sistema estatal, uff, que contarles yo de mi colegio. Estaba, no voy a mencionar el colegio, pero sí voy a decir, en el colegio en donde estaba, venían profesores, nos pedían un sol, nos daban unas hojitas, unas prácticas, y luego se iban. Y nosotros estábamos muy felices porque profesor no ha venido. O sea, ha venido y nos dejó libres. Y para nosotros eso era una maravilla.
Era una maravilla no poder hacer nada, porque estábamos muy cómodos. Es que es muy cómodo, muy feliz no hacer nada. Y ahora me doy cuenta y digo, ¡buah! ¿Cuánto tiempo he perdido? Si tan solo hubiese tenido esa mentalidad en ese momento, porque no había nadie que me hable, no había un padre que me hable, un hermano mayor que me hable o alguien que me diga nada, nada, absolutamente nada. Estamos hablando de un 2013, un 14, recuerdo un Mundial de Brasil, un furor. Entonces, si nadie te dice nada y todo el mundo te ofrece el placer, oh muchacho, mira, no avanzamos, no hemos avanzado un carajo, hemos avanzado nada, no hemos avanzado nada, no he hecho nada, 5 años de mi vida, no sé, socializando ahí con los amigos, viendo esto, jugando videojuegos, hablando de juegos, pero de esto, nada, de disciplina, nada, de conocimiento, nada, terminé la U, me topé con un muro, perdón, terminé el colegio y me topé con un muro, ¿cuál era? No sabía nada, un completo ignorante, y quería estudiar en la universidad. Porque todo el mundo quiere estudiar en la universidad y yo no puedo ser ajeno a eso. ¡Pum! Me pongo a estudiar y me topo con una cruel realidad. Soy un completo bruto. Entonces, hay dos pensamientos, hay dos caminos que yo debo seguir allí. O me humillo y digo, boom, no sirvo para esto, soy un completo tonto, no soy un inútil. Pensamientos así han existido y pueden haber y las hay. Las tuve. Pero yo no me rendí. Yo dije, yo quiero estar en la universidad y todo me vale, me llega todo, absolutamente todo, todo, todo me llega absolutamente al nabo. Y lo que yo quiero es ganar. No sé cómo se me inyectó esa motivación, así que yo giré en torno a eso, giré en torno a leer, a ir a las academias, en la mañana a una academia, en la tarde a otra, pum, pam, pim, y no me estresaba, porque yo quería, o sea, realmente para mí eso era un gozo, un placer, era mi superación. Dije, oh, estoy haciendo algo, en la mañana también trabajaba de mozo, ¿no? Trabajaba en un restaurante, atendía y luego, bueno, a las 2 salía, me iba a estudiar, pam, y ya no jugaba videojuegos, ya era tiempo de dejarlo. Eh, cosas, cosas que el sistema educativo, digo, ¿qué es esto, no? Hemos invertido tiempo, quizá hemos perdido tiempo, pero al final estamos aquí y seguimos luchando. Al final entro a la U, entro a la U, pero en ese proceso de aprender en las academias preuniversitarias, ay, esto lo recuerdo, y lo recuerdo bien, joder, era tan, no sé qué tan ingenuo era yo. Y en ese entonces me gustaba mucho la poesía, me gustaba escribir. Y recuerdo que las cosas que escribía, o algunos cuentos que escribía, recuerdo que tenía un profesor de lenguaje en el centro preuniversitario. Y el profesor era genial, era increíble. Un día le mostré mi poema y le dije, yo todo imbécil, me acerqué a él y le dije, profesor, ¿qué le parece a usted este poema que he escrito? El profesor parece que estaba muy ajetreado, parecía, bueno, en el rostro se notaba, por favor, que no me pregunte, que no me pregunte. Bueno, y yo le pregunté y pum, él, ¿no? Como que un poco cansado, lo mira, lo ojea y yo, "Mm, ah, no sé, creo que está bien. Mira, yo te recomiendo escribir cuentos", me dice, ¿no? Y yo, y pum, me lo devuelve. O sea, la ha visto y la vali verga. Y ese rato yo me volteé y yo dije, ¿qué? Le valemos verga, he dicho, ¿no? Ese rato he dicho, "Ah, acá no hay profesores por vocación", o sea, literalmente. Y ahora lo entiendo, porque yo también soy profesor y a veces me pongo a pensar, no digo, pum, o sea, un estudiante viene así con ilusión, pum, yo tengo que leerlo, tengo que decirle, no, sí, joven, esto está increíble, está bien. No lo sé, a veces me recuerdo a mí mismo y digo, no debo hacer lo mismo, yo tengo que darme mi tiempo, lo leo, y sí, o sea, me doy mi tiempo, lo leo, lo recomiendo, tal. Y agradezco también que se acerquen, pero yo sí me acuerdo de ese profe y pum, ahí me di cuenta, le valemos verga, bro. Y esa es la maldita verdad. La maldita verdad es esa, o sea, les importamos un carajo. Todo es por el business, por el money. Y no sé, yo he llegado a ese punto, es que al final ya eso escapa del gobierno, ¿sabes? O sea, el gobierno no tiene una cámara en cada profesor y digan, oh, profesor, usted va a performar al máximo nivel. Le da completamente igual. La cosa es que cumplen sus horas, pum, están allí dándolo todo, enseñando, no enseñando también. Y así fue como pasé esta parte pre-U y me decanté por estudiar literatura, educación. Quizá uno de los, no sé si aciertos o desaciertos, hasta ahora no lo sé, la vida no me da una respuesta, pero me está yendo increíble, me está yendo de puta madre, yo no lo puedo dejar. Entonces, lo pienso, entro a la U. A la U yo he entrado ilusionado, totalmente idealista, de verdad. No, en esta vida no hay que ser idealista. Yo he entrado totalmente idealista, creyendo, pensando que voy a tener profesores A1 magníficos, pum, pam, Horacio, Virgilio.
bueno, de esa calidad, ¿no? De esa calidad, no lo sé. Bueno, un poco de esas cuestiones, una locura total. Entro primer bimestre y, bueno, semestre, ¿no? Entro al primer semestre y me choco con otro muro, otra desvendada realidad. Y es que era lo mismo que el colegio, lo mismo que el colegio, pero con un poquito más de trabajos, ¿no? Trabajos que muchos de ellos ni me acuerdo de qué se trataban. Uf, eso sí que fue duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Unos 3, 4, 5 años haciendo lo mismo, todo el mundo ahí a su rollo, un poco de política por aquí, un poco de política por allá, un favorcito por aquí, un favorcito por allá, que el estudiante es un crack, que, bueno, cosas. También el ambiente universitario estaba allí metido de mucha libertad, mucho libertinaje, muchos jóvenes salvajes tratando de luchar la vida, pum, 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 esto por aquí, pum, 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 esto por allá, y realmente muy tentativo. Un poco más y decimos que era Sodoma y Gomorra. Y me ponen, "Ah, no sé a qué universidad habrá sido". Y no es una crítica, eso es la verdad. O sea, la gente que le gusta, pum, genial, se han sacado la lotería. La gente que no le gusta, también normal, es un país libre. Cada uno puede opinar de lo que quiera. Bueno, en fin, el sistema educativo, pum, 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 y ahí, ¿no? Y después tienes más y más. Bueno, otro día ya les contaré algunas otras cosas, pero ya, ya llego a esta conclusión, ¿no? La educación tiene muchos muros, algunos inconsistentes. Puede parecer que no tiene sentido, a veces no lo tiene, y es una locura total. Pero esto, esta es la clave. La mentalidad que tiene una persona de ganar, de luchar, ¡pum! Muévete, como diría el Quijote, ponme a todos los gigantes que quieras, ¿no? Porque yo enfrento molinos, o es que yo estoy enfrentando molinos. Me imagino al gobierno, me imagino a todos como si fuesen unos monstruos y yo me los imagino, simplemente me los imagino. Porque sí, porque quiero luchar, nada más. Porque quiero vencer colosos. Y los he vencido y sigo tratando de vencerlos, sigo tratando de escapar, sigo tratando de ser. Levantarme temprano es una guerra, levantarme temprano y grabar y hablar es una guerra. Todos los días estoy guerreando, estoy luchando. Y me levanto, y te juro que ya no tenía ni ganas de grabar, o sea, no tengo ni ganas de grabar porque ya tengo que irme a trabajar. Pero es así, pues, es así, es así, es así, es así, es así.